Vamos a empezar. Buenas noches, chicos. Bueno, algunos anuncios publicitarios. Ya está el canal de YouTube para que puedan ver las ayudantías que estaban anteriores. No están las ayudantías de primer parcial porque son las grababa en Teams y pues no se guardaron, pero las de segundo parcial sí van a estar completas. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a empezar haciendo dos ejercicios, recordando el tema de la semana pasada que vendría a ser while. Y luego ya entramos al tema de hoy, que son diccionarios. Vamos a hacer el ejercicio 1 juntos y el siguiente ya lo pueden hacer ustedes. El ejercicio 1 me pide crear un programa que permita al usuario ingresar palabras una por una hasta que escriba terminar. Entonces, como ya tenemos una condición, sabemos que tenemos que utilizar while. Cada palabra se va a evaluar con una pequeña función que se llama vocales y que tiene como parámetro palabra, que vendría a ser un string. Y va a retornar true si la palabra va a contener o contiene las 5 vocales, al menos una vez. Y no tenemos que importar ni el orden ni las mayúsculas. Entonces, esa es mi función. Vamos a trabajar esa parte y luego el programa principal. Tenemos que la función se llama vocales palabra. Ahora, para esto, primero me dice que no tiene que importar mayúsculas y minúsculas, así que la voy a convertir a minúsculas con lower. Entonces, en sí, tengo que verificar que todos estos strings de las vocales estén en la palabra. Entonces, yo voy a crear una condición en donde A tiene que estar en palabra, la E también debe estar en palabra y voy a realizar esta condición para todas las vocales. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos la condición, donde todas se tienen que cumplir al mismo tiempo y por ende uso el conector de la I. Ahora, eso también como para no hacer una condición tan larga, puede haber puesto condición de la A, condición de la E, y así sucesivamente, y luego las unía con el AND. Y luego voy a retornar lo que me dé la condición, porque me dice que retorna true si es que la palabra sí las contiene, y si no las contiene, pues me retornaría false. Entonces en sí es una función booleana. Ahora sí, vamos a nuestro programa principal. Dice que tenemos que contar cuántas palabras va a contener todas las vocales y luego mostrar estas palabras al final. Entonces aquí el usuario en el ejemplo de consola ha escrito 3 palabras y dice que solo la palabra que tiene todas las vocales es murciélago. Entonces aquí tenemos la cantidad y aquí tenemos cómo se deben mostrar con una flechita y la palabra en sí. Entonces vamos a hacer eso. Estas palabras las voy a guardar en una lista para poder luego mostrarlas. Y también poder hacerle un length a la lista y saber cuál es su cantidad. Ahora, voy a tener una variable llamada entrada donde le voy a escribir al usuario que me ingrese una palabra o escriba terminar. ¿Okay? Bueno, aquí no me permite porque no puedo, para escribir una palabra eh, con las cositas, tendría que tener unas comillas simples, no unas comillas dobles, porque si no el programa no lo entiende. Por eso es que me sale la palabra en blanco. Ahora, vamos a crear nuestro bucle. Mientras que la entrada sea diferente a terminar, podemos llamar a la función y aquí puedo hacer dos cosas. Puedo llamar a la función y guardar el resultado en una variable o también puedo poner solo la función dentro de la condición, porque recordando que la función me va a devolver una true or false, puedo utilizarlo como condición del if. Se puede poner if vocales y como parámetro va a estar lo que me escriba el usuario que está guardado en entrada. Entonces, ¿qué me va a hacer esta función? Va a ver si la palabra contiene todas las letras y si las contiene, quiero que las agregue a la lista de palabras. ¿Ok? Y luego de que verifique esta condición, yo voy a poder pedirle otra vez al usuario
el texto. Voy a copiar lo demás. ¿Ok? Entonces, ese es mi bucle y ahora tengo que mostrar la cantidad y cuáles son aquellas palabras. Entonces voy a poner palabras con todas las vocales. Voy a poner una coma y voy a poner eh, la longitud de la lista que estábamos trabajando. Y luego voy a hacer un pequeño for solo para poder mostrar cada palabra con la flechita y que no se muestre como en una sola lista, ¿no? Se puede poner for element sin palabras. Quiero que se imprima utilizando una flechita y que se imprima element. ¿Ok? Y eso vendría a ser todo la resolución de este primer ejercicio. Nos pedían dos cosas, la función y el programa. En la función teníamos que verificar que todas las vocales estén en una palabra y por ende hacíamos una gran condición donde veíamos si la vocal estaba en palabras y se unía con los conectores de la I. Y vimos que es una función booleana porque lo que me retorna es un true o un false. Luego en el programa principal creamos una lista vacía para poder guardar las vocales que cumplen esta condición. Le pedimos al usuario entrar la información. Creamos un bucle cuya condición es con tal de que lo que me escriba el usuario no se terminar y que la función me dé un true, puede guardarla en la lista de palabras. Y luego de que este bucle se termine, puedo ya mostrar cuántas palabras cumplen esta condición haciendo un left de la lista y luego un pequeño element solo para mostrar como las palabras que cumplan con una flechita. Y ese vendría a ser nuestro primer ejercicio. Ahora pueden hacer este ustedes. Dice, crea un programa que permita al usuario ingresar palabras una por una hasta que a terminar. Cada palabra se valora con una función orden palabra que retorna true si las letras de la palabra están en un orden alfabético estricto. Es decir, tienen que seguir el orden alfabético, A, B, C, D, etc. No, por ejemplo, aquí amor no cumple esa condición. Y tienen que ignorar mayúsculas. Esa es su función, no tiene que ser así una función chiquitita primero. Ya luego su programa principal van a contar cuántas palabras cumplen esa condición y las van a mostrar al final. Bastante parecido a lo que está acá arriba, pero en sí lo que cambia es la función. ¿Sí? Entonces les voy a dar 5 minutos para que puedan realizar ese ejercicio.
A ver, chicos, vamos a resolver esto. Como había dicho, es bastante parecido a lo que habíamos hecho anteriormente. Lo único que cambiaría sería esta pequeña función que tenemos. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es una lista y sorted, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer primero es hacer la minúscula y luego voy a crear una lista. Vamos a ponerle frase, o bueno, palabra con mayúsculas, solo para no crear tantas variables diferentes. Y lo que yo puedo hacer es poner list palabra. Lo que hace esto es que cada carácter del string lo va a hacer como un elemento de la lista, ¿no? En el primer caso, que es eh, ABC, vendría a ser una lista donde cada elemento sería cada letra. Entonces sería A, B, C, así. Y en el otro vendría a ser como hola y así, ¿no? Cada letra sería un carácter. Y luego voy a crear una variable donde voy a utilizar sorted. Vamos a poner ordenadas. Sería sorted palabras, la minúscula, o sea, la que me está el parámetro. ¿Ok? Esto en sí lo que va a hacer es que el string lo va a ordenar de manera alfabética, ¿no? En el caso de hola vendría a ser A, H, L, O, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es verificar si palabra, es decir, la lista, es igual a ordenadas. Es decir, si el orden es igual y si no es igual, pues me devuelve falso. Entonces, en sí, esa era la función, esa era una de las maneras de poder solucionar esa función. Ahora vamos a hacer el, la parte del programa principal, que en sí es bastante parecido a lo que tenemos acá, así que creo que lo podría copiar. Vamos a cambiar algunas variables, ¿no? Aquí vamos a ponerle palabras ordenadas. Tenemos la entrada, que es lo mismo, ingresar una palabra a terminar. La condición, que sería la entrada tiene que ser diferente a terminar. Si es así, vamos a llamar a la función orden y como parámetro va a estar entrada, es decir, lo que me escribe el usuario. Y luego lo incluyo en la lista ordenadas, palabras ordenadas. Y luego le vuelvo a pedir al usuario que me entre una información. Luego la voy a imprimir y vamos a cambiar este texto. Vamos a poner con letras en orden. Y en sí esta vendría a ser lo mismo, ¿no? Luego hago un pequeño esfuerzo, ¿no? Como para mostrar la palabra con una flechita nada. Bueno, entonces ahí ya estamos practicando el while. Pero en sí ese no es el tema de hoy. El tema de hoy son diccionarios. ¿Ok? Entonces vamos a ver todo lo que son diccionarios y luego vamos a hacer algunos ejercicios. En el caso de diccionarios es un tipo de dato de colección. Otro dato de colección vendrían a ser las listas. Entonces sí es como que estamos guardando varios elementos, ¿ok? Varios tipos de datos. Este segundo tipo vendría a ser diccionarios. Este tiene un formato que vendría a ser el nombre del diccionario, que normalmente se utiliza dic con doble C o una C nada más. Y pueden ponerle como una palabra relacionada al ejercicio, por ejemplo, dic ordenado, así. Ahora, muy importante, los diccionarios utilizan llaves, ya no vamos a utilizar corchetes y van a trabajar con dos valores al mismo tiempo, una clave y un valor, y van a ser separados por dos puntos, ¿ok? En sí, lo que importa y lo que yo en sí voy a estar trabajando la mayor parte del tiempo es la clave. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos que nuestra clave es name city o nombre de la ciudad y nuestro valor es Quito. Luego tenemos una population como clave y un valor. Entonces, la clave y el valor pueden ser cualquier tipo de dato, ¿no? No necesariamente va a ser un string. Aquí también puede ser un número entero. En sí, se dice que este valor se está guardando como en la clave. Entonces, en sí ahora vamos a estar trabajando con dos partes. Clave y valor se van a estar diferenciando por dos puntos y vamos a utilizar comas para poder incluir varias claves.
¿ok? Y cuando estamos trabajando con esto, eso se conoce como un ítem o como un elemento. Entonces, el diccionario de acá abajo tiene dos elementos o dos ítems, como aquí dice, ¿ok? Entonces, ese es el formato. Importante, las claves no siempre van a ser strings, como dije, también pueden ser números enteros. Es algo muy importante, las claves son únicas, ¿ok? Aquí yo no puedo tener name city, population y otra vez name city, ¿ok? Todas tienen que ser únicas. Esa es una de las características de los diccionarios. También, los diccionarios ya no van a tener índices ni posiciones. ¿Esto qué significa? Que cuando yo agregue información aquí, no necesariamente se me va a agregar en la última parte, como hacíamos en la lista, que siempre se agregaba como el valor final, sino que puede ser que lo ubique en medio, lo ubique como primer elemento, o lo puede agregar al final también. Entonces, ahora ya no vamos a estar trabajando con índices ni posiciones. Vamos a seguir trabajando en indexación, pero ahora vamos a indexar con otros elementos. Y el orden va a cambiar al agregar los elementos. ¿Ok? Aquí, indexar. ¿Cómo hacemos para indexar? Lo que tenemos que hacer es primero llamar al diccionario y con los corchetes, que ya lo habíamos hecho anteriormente, vamos a poner la clave. Como vemos en el ejemplo de acá, population, teníamos este número de aquí. Si yo pongo el diccionario, lo indexo con esta clave en particular, que es population, y luego imprimo, me va a dar el valor. Así que esta es la forma de indexar ahora. Ya no vamos a indexar con posiciones porque no sabemos cuál es la posición, sino con el nombre de la clave en sí. Ahora, también, como dije, puedo agregar o modificar elementos. ¿Cómo puedo agregar y modificar? Voy a poner el nombre del diccionario, voy a poner los corchetes y voy a poner el nombre de la clave. Puede ser una clave nueva, como puede ser una clave ya existente. ¿Ok? Y voy a poner mis dos iguales, es decir, voy a asignar un valor. En este caso lo que estoy haciendo es cambiando el valor. Anteriormente tenía 270.000 en population, pero ahora yo creo que tenga 300.000. Entonces ahora, si yo hago esta línea de código, el diccionario va a cambiar. El valor va a cambiar aquí, ¿no es verdad? Pero lo que también puedo hacer es poner una clave nueva, por ejemplo, trabajo, y quiero poner un número, el número de personas que están trabajando en esa ciudad. Por ejemplo, 150.000. Se puedo, vamos a ver si puedo escribir aquí. Bueno, creo que no, creo que no. Pero lo que podría hacer es poner el nombre del diccionario, dic, aquí poner trabajos con las comillas porque es un string, y luego poner 150.000. Entonces ahora el diccionario en cualquier orden puede ponerlo aquí como primer elemento o como último elemento o como aquí en la mitad. Pondría trabajos, dos puntos, 150.000. ¿Ok? Ahora, los valores no pueden ser que sean listas también. No simplemente va a ser un solo valor. Puedo agregar varios valores, ¿no? Como dijimos, las claves tienen que ser únicas. Entonces, en este ejemplo, no puedo poner name city Quito, name city Guayaquil. Lo que va a hacer el diccionario es que va a tomar el último valor que se le asigna. Y yo no quiero eso, yo quiero tener las dos listas, las dos ciudades. Entonces yo puedo crear una lista donde voy a estar guardando los elementos. En este caso tengo las mismas claves, pero ahora tengo dos valores en sí. En sí sería un valor de lista y la lista contiene dos elementos en cada caso. Entonces, si yo llamo al diccionario y pongo la clave de name city, me va a salir la lista de las ciudades. Pero, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con uno en específico? Tengo que hacer una segunda indexación. Este en sí vendría a ser una indexación a la lista. Estaría indexando la lista, quiero el primer elemento, el elemento con índice 0, que en este caso vendría a ser Quito. Si aquí pongo 1, saldría Guayaquil. ¿Ok? Perdón.
Perdón. Errores técnicos. Así, ahora sí. Perdón, lo vamos a trabajar así. Mejor. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un elemento a esta lista? Lo que voy a hacer es utilizar esta formulita de aquí. Voy a poner el nombre del diccionario, la variable donde quiero que guarde esta, la clave donde quiero que guarde esta información, le voy a poner una pen. Le voy a hacer una pen a este elemento que está aquí, porque en sí es una lista. Entonces le voy a poner la pen y dentro de las paréntesis voy a ubicar el elemento que yo quiero. Entonces ahora en el nuevo diccionario me va a salir tres ciudades: Quito, Guayaquil y Badajoz. Esto solo se puede hacer si es que ya existe una lista como valor. ¿Ok? Si no existe una lista, no se puede hacer una pen. Entonces, aunque aquí haya un solo elemento, debería ser un elemento guardado en una lista. Por ejemplo, si sería un solo elemento, debería quedarse así. Y a ese se le podría indexar. Pero si es solo Quito sin corchetes, no lo puedo trabajar. No le podría hacer una pen. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ingresar elementos que me está dando el usuario, tanto como variable, como clave o como valor? En este caso tengo un diccionario vacío, que es cuando no tengo elementos, solo los corchetes, y quiero poner nombre como clave y edad como valor. Y en ambos casos el usuario me tiene que dar información. Entonces simplemente voy a indexar con el nombre del diccionario, voy a poner la variable que contiene mi clave y la voy a asignar con mi variable que contiene mi valor. Entonces, en este caso, saldría ya no un diccionario vacío, sino lo que me escribe el usuario con nombre, dos puntos y lo que me escribe el usuario en la edad. Es muy importante aclarar aquí que antes estábamos trabajando claves como strings, pero en este caso ya estamos trabajando con variables, así que tienen que prestar mucha atención cuando están trabajando con un texto en sí, por ende tienes comillas, y cuando están trabajando con una variable. Ahora, Eh, como dije, los diccionarios son colecciones, por ende podríamos trabajar, hacer un bucle, por ejemplo, para cada elemento. Normalmente los diccionarios trabajan con for, pero se pueden recorrer de diferentes formas. Para eso tenemos que tener tres funciones importantes. El nombre del diccionario .keys, .values y .items. .keys me va a dar una lista en donde yo voy a trabajar solo las claves. En sí me va a dar una lista donde solo están guardadas las claves del diccionario y por ende solo indexaría las claves. Punto values me va a dar una lista de solo los valores. Claro también que en ambos casos voy a tener el mismo tamaño y el mismo orden. ¿Ok? Si le hago un punto keys y un punto values al diccionario de acá, por ejemplo, punto keys me daría name city y population. Y punto value me daría la lista Quito, Guayaquil, Babahoyo como primer elemento y luego la segunda lista con los números. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que me pide el ejercicio, puedo utilizar punto keys, punto values y en el caso de puntos ítems, estoy trabajando con la clave y el valor al mismo tiempo. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos un diccionario de notas donde tenemos los nombres de unas personas que tienen una nota en específico. ¿Ok? Tenemos que el nombre va a ser nuestra clave y nuestro valor va a ser la nota en sí. Luego vamos a poner unos contadores donde tenemos uno de suma y uno de contador ya n. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer un recorrido con punto ítems? Como estoy trabajando con los dos elementos al mismo tiempo, tengo que trabajar con dos variables. Una se va a referir a la clave y otra se va a referir al valor. Entonces,
Y en este caso estoy haciendo un ejercicio en donde, bueno, aquí sería más. En este ejercicio lo que estoy haciendo es que si el nombre empieza con P, quiero que le sume a la cantidad y voy a sacar el promedio dividiéndole con el tamaño. Que en sí solo estoy sacando el promedio de aquellas personas, de las notas de aquellas personas cuyo nombre empieza con P. En este caso sería Paloma, Paola y Pamela. Entonces, como pueden ver, aquí estoy trabajando con la clave, que vendría a ser nombre, y estaría revisando las claves aquí, que sería Paola, Pamela, y estoy revisando si empiezan con P. Y luego, en la segunda parte, estoy sumando la nota, es decir, el valor. Por ende, en punto ítems, estoy trabajando con la clave y luego el valor. Ahora, otro problema que nos podemos encontrar es cuando no existen claves. Si estamos intentando indexar una clave que no existe en el diccionario, nos va a dar como resultado un key error y por ende se va a caer el programa. Entonces, aquí vamos a utilizar un método muy importante que es in y not in. En sí, lo que hacemos es un pequeño estructura condicional donde vamos a revisar si la clave está o no está en el diccionario. En este caso, yo he empezado que si no está en el diccionario, quiero que la indexe, la agregue a la diccionario, que lo agregue en sí. Entonces, si la clave artista no está en el diccionario, quiero que en el diccionario, aquí me faltó, quiero que en el diccionario se incluya esta, esta clave con este valor. Y si sí está, solo lo imprima. Que imprima cuál es el valor que está en esa clave artista. También lo puede haber hecho al revés. Si el artista está en el diccionario, quiero que imprima el valor y si no está, quiero que lo agregue. Pero en sí lo que hace es buscar las claves en el diccionario. No importa la condición que se esté haciendo, o sea, si se empieza con in o se empieza con o not in, eh, lo que va a hacer es buscar dentro de las claves. En sí los valores nunca los va a tomar en cuenta. No los toma en cuenta. Por ende va a buscar las claves dentro del diccionario. Entonces, esta es una forma común que se realiza para verificar si la clave existe o no existe dentro de nuestro diccionario. Otro caso importante son los diccionarios de frecuencia. En sí, estos los utilizamos para poder ver cuántas veces aparece un elemento y poder guardarlo en un diccionario. Normalmente se empieza con un diccionario vacío. En este caso, he puesto que el usuario ingrese un texto y luego vamos a hacer un for viendo cada letra de ese texto. Es decir, por aquí estoy haciendo un punto split, por ende sería una lista, ¿no? Es decir, lo importante de los diccionarios de frecuencia es que se dice, si la palabra está en el diccionario de frecuencia, quiero que se sume 1 al valor. Y si no está, quiero que la agregue y que empiece con el valor 1. Entonces, por ejemplo, si en mi diccionario no está la variable, no está la clave, sería en el else y la agregaría y empezaría con el valor 1. Luego sigo en mi diccionario y la misma clave aparece otra vez. Ahora yo no entraré en el else, sino en el if. Y por ende, lo que haría es sumarle más 1 al valor. Y así es como se realizan los diccionarios de frecuencia. Se verifica si es que la palabra, o bueno, la clave está en su diccionario de frecuencia, va a sumarle 1, va a sumarle al contador en sí. Pero si no está, la van a agregar con un valor base, que en este caso sería 1. Algunas funciones comunes que utilizamos con diccionarios es del dic clave. En sí va a eliminar esta clave dentro del diccionario. También tenemos .get. Esta es otra forma de verificar si es que hay una clave o no dentro del diccionario. En sí lo que va a hacer de manera general es darme un valor 1 o un valor 0. Va a darme valor 1 si es que la clave sí está dentro del diccionario y me va a dar valor 0 si es que no está. Luego tenemos max y min, que vendría a ser sacar el máximo o el mínimo de las claves, porque como dije, en sí las funciones
y los recorridos y todo for, está trabajando con las claves, no con los valores. Si queremos trabajar específicamente con los valores, podemos utilizar una condición que vendría a ser key es igual al diccionario get. ¿Ok? Ahora, también podemos crear diccionarios a partir de listas o elementos que tenemos fuera de, que están en otro formato en sí. Lo que primero haríamos es crear un zip donde va a hacer que el primer elemento de la lista, por ejemplo, la lista de las claves, se alinee con la lista de valores. Pero lo quiero trabajar como diccionario, entonces utilizaría la palabra dict. Eso va a hacer que esta conexión ya sea en formato diccionario, o sea, clave dos puntos valor. Y en sí, esas son las funciones que más se trabajan con los diccionarios. Otro elemento, y este es el último caso, vendría a ser que si queremos intercambiar claves con valores, nos piden que las claves se devuelvan valores y los valores se vean claves. Entonces, en este caso, lo que se hace es, por ejemplo, tenemos un diccionario original y luego vamos a guardar las variables o el nuevo cambio en un diccionario que se va a llamar invertido. Y en sí, lo que vamos a hacer es trabajar con ítems, recordando que trabajamos con claves y valores al mismo tiempo, por ende tengo dos valores, dos variables del for, y lo que hacemos es que simplemente indexamos al revés, ¿no? El valor va a ser la clave del diccionario y lo va a asignar con lo que anteriormente era la clave del diccionario original. O sea, se hace al revés. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que esto solo va a suceder si es que los valores originales son únicos y son válidos como claves. ¿Esto qué significa? Que si como valor tenemos una lista, no podemos hacerla, no podemos invertirla, no podemos intercambiar, porque una lista no puede ser una clave. Si en este caso no hubiera sido valores uno y 2, sino hubiera sido 2 y 2, eh, no se podría realizar porque los valores no serían únicos y por ende las claves no serían únicas y no se podrían guardar ambos elementos. Ahí ves, se tenía que realizar otro tipo de código. Y eso en sí es todo lo que tienen que saber de diccionarios. Bueno, aquí está el QR para el grupo de WhatsApp y vamos ya a empezar a hacer ejercicios. Vamos a empezar como con 5 más o menos súper fáciles como para que entiendan cómo se realiza el, cómo se maneja el formato en sí, porque ahora estamos trabajando con dos elementos al mismo tiempo y ya luego vamos a trabajar con ejercicios ya un poco más fuertes. Vamos a empezar. Dice, vamos a pedir al usuario ingresar nombres y edades. Y esa información la tenemos que guardar en un diccionario y vamos a finalizar cuando el nombre sea fin. Es decir, tenemos que trabajar con un while. Y en el ejemplo de consola tenemos, por ejemplo, que tenemos a alguien que se llama Ana, tiene 20 años, Luis tiene 22 años, y esto se está guardando de esta forma. Los nombres son las claves y los valores son las edades. Entonces, primero vamos a hacer un diccionario vacío. Vamos a llamar dict, porque en sí es el nombre que normalmente se le da a los diccionarios, como la base, el básico. Y como quiero agregar esta información, voy a empezar con un diccionario vacío, con las llaves. Le voy a pedir la información al usuario y ahora voy a hacer mi condicional, que vendría a ser mientras nombre sea diferente a fin, vamos a ponerle punto lower para evitar problemas. Voy a revisar si en el diccionario no está ese nombre ya está, si no está ese nombre escrito. Recordando que las claves tienen que ser únicas, voy a ver si el nombre no está en el diccionario, voy a pedirle la edad a la persona. Como sé que es un número, de una vez le pongo int, hago input, pido la edad y ahora voy a agregar ambos elementos. ¿Cómo los agregaba? Vamos a hacer una indexación donde empiezo con el nombre del diccionario,
Luego entre corchetes va a estar la clave, que en este caso la clave vendría a ser la variable del nombre, y la voy a asignar con un valor, que en este caso es la edad. Y luego le vuelvo a pedir el nombre para poder seguir con el bucle. Y luego podría mostrarlo por pantalla, que vendría a ser solo imprimir el diccionario. Entonces, tengo que crear un diccionario vacío. Luego le voy a pedir al usuario el nombre, voy a verificar que con tal de que ese nombre no sea igual a fin, puedo pedirle la edad y vamos a hacer la indexación, que esta línea en sí es la más importante, la indexación. ¿Ok? Recordando el formato, nombre del diccionario, entre corchetes van a estar la variable de la clave o la clave en sí, si es un string o un número, y el valor. Entonces, ya vemos cómo está trabajando los diccionarios. Vamos al siguiente ejercicio. Crea un diccionario con capitales de algunos países. O sea, vamos a crear nosotros uno. Vamos a pedirle al usuario un país y vamos a imprimir si la capital existe y si no existe, vamos a mostrar un pequeño mensaje. Entonces, en este caso me voy a tomar libertades creativas y voy a hacer un diccionario que se va a llamar capitales. El país va a ser la clave y el valor va a ser las capitales. Entonces, por ejemplo, Ecuador, dos puntos, Quito. Voy a agregar otro y por ende voy a poner una coma. Perú, dos puntos, Lima. Y vamos a agregar también a Chile. Dos puntos, Santiago. Ya, es un diccionario chiquito. Ahora le voy a pedir al usuario que me ingrese un país. Ahora, esto se puede realizar de dos formas. Vamos a realizarlo con la estructura condicional que habíamos visto en las diapositivas para verificar si existen las claves o no. En sí voy a revisar si la variable, sí, ¿alguna pregunta? Bueno, la condición no es necesaria. En sí, la condición no es necesaria. Podría borrar esto y lo demás funcionaría, ¿no? Lo que sí se podría realizar es que, por ejemplo, si el usuario tiene dos personas que se llaman de la misma forma, el diccionario va a incluir la edad de la última persona que se agregó, no la primera. Pero en sí no se tendría que agregar. Pero yo pongo nombre antes. Sí, sí. También sí funciona. Ujú, sí, sí funciona. Esa es otra forma de resolverlo. Sí, bueno. No, 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 porque cuando Well dé la vuelta va a tomar el nombre, si no estoy mal, el nombre que estaba aquí adentro. Creo que no debería ser otra condición. Igual revisa por si acaso, no sé. Bueno, voy a seguir con el de acá. Entonces, si país no está en el diccionario capitales, le voy a mostrar el mensaje que no está registrado.
Y si sí está, que vendría a ser con else, voy a imprimir la indexación, recordando que es capitales, el nombre del diccionario, indexado a la variable. Y en este caso vendría a ser país. Esa es una forma de resolverlo. Otra forma es utilizando el punto get. Entonces, podría haber puesto capitales, punto get, voy a poner país, que vendría a ser la clave que quiero que busque, y si no está, en lugar de que me dé un 0, porque normalmente da 1 0, quiero que me dé la frase, el mensaje, no está registrado. Y esto lo puedo mandar a imprimir. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos formas funciona. Igual, eh, normalmente yo no usaba get el semestre pasado, así que podría ser por si acaso si le preguntan a sus profesores si pueden utilizar punto .get o no. Pero igual, cualquiera de las dos formas funciona. Vamos a ir ya al siguiente, ¿no? Entonces aquí lo más importante vendría a ser la estructura de claves, si existen o no existen. Vamos al de acá. Vamos a pedir un nombre y una nota. Vamos a abordar varias notas por estudiante y luego vamos a mostrar el promedio que tiene. Entonces, en este caso tendríamos que utilizar valores, listas, un formato de lista. Y vamos a terminar cuando el usuario escriba fin. Entonces también es otro while. Vamos a hacer un diccionario vacío. Vamos a llamar notas. Y vamos a pedirle el nombre al usuario. Luego vamos a ver si nombre.lower es diferente. Al fin podemos realizar el bucle. Entonces, en este caso ya le voy a pedir la nota. Puedo trabajarlo con float porque las notas normalmente no son enteras, no son enteros. Voy a poner nota. Ahora, voy a hacer mi estructura de las claves no existentes, ¿no? Si el nombre está en notas, tengo que agregarlo, ¿no? Entonces voy a poner el nombre del diccionario, voy a indexarlo con el nombre de esa persona y lo voy a agregar. Como sé que los valores son eh, una lista, puedo poner el punto P y que agregue la nota, que es de aquí, ¿no? Vamos a ponerle esta mayúscula para no confundir. Ahora, ¿qué pasa si es que no está? Vamos a hacer un else y vamos a agregar este nombre al diccionario. Ahora, como les dije, punto .append solo funciona si es que el valor ya es una lista desde antes, ¿no? Entonces, voy a guardar como variable la nota, pero en el formato de lista, no una nota singular en sí, porque si no, no podría agregar varias. Entonces, aquí está lo importante. Lo estoy agregando en formato de lista para poder agregar valores luego. Y luego le vuelvo a pedir el nombre, acá abajo. Y luego hago la siguiente parte, que vendrán a ser los promedios, que sí es otro diccionario, ¿no? Y voy a hacer un pequeño for, donde voy a trabajar con punto ítems. Entonces aquí tengo que trabajar con clave y valor al mismo tiempo, entonces voy a poner alumno y calificación, para no perdernos con las otras variables. Voy a poner punto notas, que es el diccionario punto ítems y los dos puntos. Entonces, voy a ver.
Voy a agregar en el diccionario promedios el nombre de la persona y como valor voy a agregar el promedio que tiene, que en sí vendría a ser la suma de los valores de la lista, de la calificación, que así es una lista, y lo voy a dividir para el tamaño de la lista de calificación. Que sería suma de todos los elementos dividido por el tamaño, que es la forma del promedio. Y luego ya imprimo el diccionario de promedios. ¿Alguna pregunta? No le escuché un micrófono. Bueno, creo que no. Creo que alguien se le abrió el micrófono por si acaso para que no apague. Entonces, ¿qué es lo más importante de este ejercicio? Aquí sería que cuando queremos ingresar valores como listas, los agregamos como listas desde un principio para poder hacerle append. Todavía se escucha el micrófono, por si acaso. Me dan un ratito. Y ahora sí. Ok. Entonces, ¿qué es la más importante de esta parte del ejercicio? Vendría a ser el listas como valores. Y la siguiente parte sería el uso de ítems. ¿Ok? Trabajando con dos partes al mismo tiempo, la clave y el valor. Y esos serían los ejercicios que serían como base, ¿no? Para entender un poco el formato del diccionario. Hemos visto la indexación de diccionarios, qué pasa cuando las claves son no existentes, o verificar si existe o no, y cuando trabajamos valores como listas y utilizamos punto ítems. Ahora sí, vamos a hacer unos ejercicios un poco más fuertes, digamos. Dice, una frutería tiene una lista con los nombres y precios de distintas frutas en un siguiente formato, que vendría a ser fruta igual a precio. Ese es un solo elemento de la lista. Luego vamos a pedir al usuario una fruta y una cantidad de kilos y calcular el total a pagar. Si la fruta no existe, vamos a mostrar un mensaje, que la fruta no esté en el diccionario. Entonces, vamos a utilizar esta lista que está aquí. Y en sí, esos elementos de la lista tenemos que convertirlos en diccionario. Entonces, primero vamos a hacer un diccionario de frutas vacío. Y vamos a copiar la lista de frutas en sí. Vamos a hacer un pequeño for. En sí voy a poner for f en la lista de frutas. Voy a hacer una pequeña, o sea, voy a separar la fruta del precio. Voy a poner f.split y mi separador va a ser el igual. Y luego lo voy a agregar al diccionario, que vendría a ser, voy a llamar a mi diccionario, que es dicfrutas, voy a indexarlo. Voy a indexarlo con, primero, el nombre de la fruta, que en sí es el primer valor del split, ¿no? Es primer valor, segundo valor. So voy a poner step y aparte lo voy a indexar en el primer elemento, que es índice 0. Y luego voy a poner el valor que vendría a ser el precio, que ya es el segundo elemento con índice 1. Y eso se va a realizar hasta que la lista de frutos se acabe y ahí tenemos nuestro diccionario.
Ahora, vamos a la otra parte del ejercicio, que es pedir la fruta, los kilos y hacer el cálculo. Entonces voy a poner fruta es igual a input fruta, nada más. Y luego voy a pedir los kilos. Y le voy a hacer un float porque pues normalmente son números decimales. Voy a poner solo kilos. Ahora, voy a ver si fruta.lower, y aquí también podría hacerle que se ingrese como lower para no tener problemas con las mayúsculas y las minúsculas. Si la fruta está en el que me dice el usuario está en el diccionario, puedo hacer el cálculo que vendría a ser un total es igual al float es igual al precio multiplicado por la cantidad de kilos, ¿no? Entonces voy a trabajar, aquí lo he ingresado como string. Entonces voy a hacer acá como float, porque tengo que hacer un cálculo, voy a llamar al diccionario, se podría decir, y lo voy a indexar en la fruta que me está dando el usuario, que se guardó en la variable frutas. Y luego lo voy a multiplicar por la cantidad de kilos. Y aquí le voy a poner otro punto lower por si acaso. Y luego lo voy a imprimir. Que vendría a ser total, coma, lo que está guardado en la variable total. Y si esta no se cumple, es decir, si la fruta no está en el diccionario, voy a imprimir la frase que me está dando el ejercicio, que es la fruta no se encuentra. Ahí está. Entonces, ese es nuestro ejercicio. Primero me están pidiendo que la lista lo haga en formato diccionario. Luego, entonces, primero tengo que verificar cuál es el formato que tiene aquella lista, que es que cada elemento tiene una fruta igual a precio. Entonces tengo que utilizar el separador del igual como diferenciadores y separador entre la clave y el valor. Entonces hago un pequeño for donde voy a ver cada elemento de la lista, los voy a separar y voy a agregar la parte de la fruta con un punto lower para evitar problemas y la parte del precio, que en este caso se está guardando como un string. Luego le voy a pedir al usuario la fruta, los kilos, y luego voy a verificar si la fruta está en el diccionario, punto lower para evitar problemas, voy a crear un total. Ese total lo estoy calculando multiplicando el valor del precio, que es indexando la fruta que me da el usuario en el diccionario, lo multiplico por los kilos que desea e imprimo el total. Y si no está en el diccionario, voy a imprimir la frase. Vamos a hacer aquí. Dice, vamos a crear una función que va a ser contar vocales. Va a recibir una frase y vamos a identificar cuántas veces aparece cada vocal en la frase. Vamos a guardar el conteo en un diccionario, donde cada vocal va a ser la clave y el valor va a ser la cantidad de veces que aparece en la frase. Vamos a mostrar el diccionario por pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos esta frase, esta es una prueba de vocales y haciendo un conteo vemos cuántas vocales hay en lo que nos ha escrito el usuario. Y en sí, esta es una sola función, no tiene programa principal. Entonces vamos a poner def contar vocales, me falta la mayúscula, def contar vocales con el parámetro de cadena, es decir, un string. Vamos a hacer una pequeña lista de vocales.
Y luego voy a crear mi diccionario vacío. Luego voy a poner la cadena que nos da la persona punto .lower porque si, por ejemplo, la palabra empieza con mayúscula, no la va a contar y pues eso no es lo que queremos. Le ponemos un punto .lower y luego vamos a ver. Vamos a contar cuántas vocales hay por vocal. Vamos a contar cuántas veces aparece en la frase. Entonces voy a hacerle un for a la lista de vocales, no a la frase. Y voy a hacer un conteo. Voy a buscar y en sí voy a contar con punto count cuántas veces aparece esa vocal en la frase de manera completa. Y luego en mi diccionario voy a guardar la vocal como clave y como valor el número que me da en la parte de conteo. Y luego retornamos el diccionario. Es una pequeña función, ¿no? Entonces, en este caso, yo no estoy como que basándome en la frase que me está dando la persona, sino de los vocales. Voy a contar cuántas veces esa vocal aparece de manera completa en la cadena, recordando que la cadena tiene que ser minúscula para poder no hacer confusiones entre mayúsculas y minúsculas en sí. Y voy a hacer una pequeña indexación donde voy a agregar la vocal como valor, como clave, y el conteo como valor. Y ahora ya pueden hacer ustedes el ejercicio 8. Dada una lista de palabras que pueden repetirse, van a crear un diccionario donde cada palabra va a ser una clave y su valor va a ser el número de veces que aparece en esa lista. Finalmente va a imprimir el diccionario con las frecuencias. Y vamos a utilizar este como ejemplo, ¿no? Pero en sí, recordando que su eh, programa tiene que funcionar para cualquier tipo de lista, ¿no? Este es solo un ejemplo de consola, donde tenemos una lista donde, como nos habían dicho, hay palabras que se repiten y nos está mostrando cuántas veces aparece esa palabra en la lista. Entonces, les voy a dar 5 minutos.
Ok, chicos, ya pasaron los 5 minutos, así que vamos a hacer la resolución. Se lo puede resolver de dos formas. El primero es haciendo un diccionario vacío. Sí, se está grabando. Ok, sí. Entonces, vamos a hacer un diccionario vacío y vamos a hacer un pequeño eh, for para la lista de palabras, ¿no? Entonces vamos a poner for element y una lista de palabras. Entonces, la primera forma es parecido a lo que habíamos hecho anteriormente, que es hacer un conteo, ver cuántas veces aparece esa palabra en la lista. Entonces sería palabras.count, que luego element. Y luego agregarlo al diccionario con la palabra como clave y como el conteo como valor. Aquí vendría a ser element. Y eso sería todo. Esa es una forma. La otra forma es también haciendo un pequeño for y verificar si es que la palabra que vendría a ser los diccionarios de frecuencia. Si la palabra está en el diccionario, quiero que se le sume uno. Entonces, indexo en esa palabra específica y le voy a sumar uno. Y si no está, quiero que empiece en uno. Esa era la otra forma en que se podía resolver este ejercicio. Las dos son válidas, pero en sí como que los diccionarios de frecuencia sí se utilizan un poco más. Pero yo creo que count también es hasta más rápido, ¿no? Entonces, vamos a hacer este juntos para que el 10 lo puedan hacer solitos. Vamos a crear un programa que permita al usuario ingresar productos y unos precios uno por uno. El ingreso termina cuando el usuario escribe fin. Al final se va a mostrar el diccionario con los productos y el precio que tiene. Entonces voy a hacer un diccionario vacío para guardar todos estos elementos. En este caso le voy a poner productos y luego voy a pedir los nombres. Voy a pedir primero el nombre del producto. Solo ingreso un producto, no voy a escribir todo. Y luego pongo, si el nombre punto lower es diferente a fin, le voy a pedir el precio. Y como en sí no tengo que hacer ningún cálculo, lo puedo dejar como solo input o lo puedo transformar a int o a float normalmente. Y ahí lo voy a indexar en el diccionario. Copiar acá. Mi clave va a ser la variable nombres porque ahí se está guardando el producto y luego ponemos el precio como valor. Y luego le vuelvo a pedir al usuario otro producto más. Y así. Y luego se va a imprimir. Se va a mostrar por consola. Bastante parecido a lo que estábamos haciendo anteriormente, solo que se cambió el tema, la temática. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el último ejercicio. Van a ser, dada una cadena con pares que tiene una palabra y una traducción, como es de aquí, y que están separados. Sí, sí, es el último que ingresó.
podrías como que en el ejemplo, o sea, aquí en el input, decirle que no ingrese la información. Y aquí como que para verificar podrías hacer si la clave no está en el diccionario, puedes hacer todo esto. Si sí está, muéstrale un mensaje de que no puede poner dos precios diferentes a un mismo producto y le vuelves a poner como la frase ingreso en producto. O también podrías como, ujú, sí, sí, eso sería dentro del web. Dentro del web aquí habría, si el nombre no está dentro de productos, del diccionario de productos, puedes hacer lo que está acá abajo. Ok, voy a seguir entonces. Tenemos un string súper largo donde están guardados una palabra que está en español y su traducción en inglés y están separados por punto y coma. Aquí. Y vamos a crear un diccionario de traducción. Y luego se le va a pedir al usuario una frase en español y que la traduzca con las palabras que están de el estilo de traducciones, que sí sería un diccionario, que vamos a convertirlo en un diccionario. Y las palabras que no están encontradas, que no se encuentran, quedan igual. Entonces tenemos este string, pueden utilizar este string como para crear su programa. Luego tenemos que el usuario ha escrito el gato amarillo juega con el juguete. De acuerdo al string, la palabra que no está traducida son juega con. Entonces eso queda igual, pero lo demás sí se traduce. Pero igual recuerden que su programa tiene que trabajar para todo tipo de ejemplos. Entonces podría tener otro string, no necesariamente este. Y el usuario puede escribir otra información. ¿Ok? Les doy 5 minutos.
Ok chicos, vamos a resolver este ejercicio. Primero voy a hacer un diccionario vacío donde voy a guardar todas estas traducciones. Ahora, en el string tengo que hacer dos splits. ¿Por qué tengo dos separadores? Tengo el de los puntos y coma, que separa la traducción completa, y el de los dos puntos, que separa la palabra en español con la palabra en inglés. Entonces, primero voy a poner el separador de las traducciones. Vamos a poner trado. Vamos a poner la parte de traducciones, que en sí es esto de acá. Traducciones.split y mi separador es el punto y coma. Entonces, esto significaría que yo tendría una lista donde mi primer elemento sería gato, gato, dos puntos, cat, y así con los demás, ¿no? Ese es mi primer split. Ahora voy a hacer mi segundo split. Voy a ver, por element, entrado, voy a hacer mi siguiente división, que vendría a ser el element.split. Ahora voy a trabajar con la traducción en sí. Esto. Por ende, mi separador vendrían a ser los dos puntos. Y luego voy a indexar el diccionario con estos nuevos valores que tengo, ¿no? Entonces, primero tengo que poner la clave. Mi clave vendría a ser el primer elemento, que es ese de aquí, ¿no? Gato, que vendría a ser el primer elemento de la lista div. Y luego el igualo. Y ahora voy a indexar la misma lista, pero con el elemento 1, que ya es la versión en inglés. Y así, eso sería todo para poder crear el diccionario con las traducciones. Ahora sí, le voy a pedir al usuario que me ingrese su frase. Y esa frase, como la tengo que verificar por palabras y no por letras, las voy a convertir en una lista que se va a guardar en la misma variable, frase.split, y nuestro separador va a ser el espacio vacío. Bueno, en realidad es el espacio entre palabras, por ende, un espacio en sí, un carácter. Ahora, eh, por carácter en frases, en esta lista de acá, si el carácter se encuentra en el diccionario de traducciones, lo que voy a hacer es en la traducción, no en la traducción, perdón. Ahora sí. Si se encuentra en ese diccionario, lo que voy a hacer es que tengo que cambiar la palabra en español por la palabra en inglés. Entonces voy a utilizar en esta lista de aquí, ¿no verdad? Entonces voy a utilizar índices. Primero voy a buscar el índice que tiene ese carácter dentro de la lista. Luego lo voy a remover de la lista con remove. Y como recordando que las listas son eh, en sí, cuando no devuelva un valor no hay que guardarlo en una variable, por ende aquí el remove no se guarda en una variable. Y luego le pongo insertar, porque estamos modificando la lista original. En ambos casos, al remover y al insertar no voy a guardar, no los voy a guardar en una variable, los puedo dejar así nomás. En sí se tienen que dejar así nomás. Voy a utilizar punto insert, donde primero voy a decir el índice donde quiero que se guarde, que ya lo hemos visto, ya lo estamos sacando anteriormente en la línea de acá. Y luego voy a poner la parte en inglés, que en sí es el valor que están en el diccionario de traducciones, cuando lo indexo en ese carácter en específico.
Y luego para mostrar la frase completa voy a ponerle un espacio, punto join a la lista de frases. Entonces, primero estamos creando un diccionario vacío que vendría a ser traducción y lo que quiero hacer es pasar de esta string a un diccionario. Entonces tengo que hacer dos splits. El primer split está trabajando con el punto y coma para poder separar la traducción completa y luego estoy utilizando un split con dos puntos para sacar la parte del español que vendría a ser mi clave y la parte del inglés que vendría a ser mi valor. Luego le pido al usuario la frase. Esta frase la voy a convertir en una lista porque tengo que verificar palabra, no carácter. Y luego voy a hacer un pequeño for donde voy a verificar primero si es que esa palabra está dentro de mi diccionario porque si no está, se va a mantener de manera igual en español. Entonces, si sí está, primero voy a buscar el índice que tiene en la lista, lo voy a remover de la lista y lo voy a cambiar, en sí insertar, por la traducción que tiene en inglés. En sí es el valor que está en ese diccionario de traducciones, que es cuando lo indexamos con ese carácter en específico. Y luego para que me salga una frase toda bonita, utilizo punto .join con el string de espacio. Y ese vendría a ser nuestro último ejercicio de la noche. Voy a poner dos ejercicios más en las diapositivas cuando las suba y también voy a ver si tengo otros ejercicios de exámenes para que puedan fortalecer más el formato de diccionarios y poder utilizar punto .keys y punto .values que no hemos utilizado aquí. Ahora sí pueden poner su información, su... Ujú. No, no se puede utilizar. No, la materia no permite. Ya. Entonces, ahora sí pueden poner su información, nombre, número de paralelo y número de matrícula. Y preferiría que pongan esa información ya al final, no al inicio de la clase.